Amada iglesia, que el Señor te bendiga. Es una bendición estar en este medio, una semana más, un capítulo más en nuestro podcast En la Barca. Realmente es de tremenda bendición poder usar esta plataforma para poder expandir la palabra de Dios. Y como en capítulos anteriores hemos dejado que el Espíritu Santo nos hable, en esta ocasión no es la excepción. Así que te traigo un tema que es sumamente importante, pero ¿qué te parece si antes de dar inicio ponemos este tiempo en las manos del Señor? Si en oración tú me acompañas diciendo: Padre Celestial, gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por tu hermosura. Gracias porque tú nos viste y nos escogiste, Señor. Porque has preparado un sendero para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y esta palabra que hoy traes es parte del caminar que tú tienes para nuestra vida, de lo que tú nos quieres enseñar hoy, a lo que tú nos quieres guiar hoy. Te pido, Espíritu Santo, de que esta palabra llegue a todos aquellos que la necesitan y que pueda ser una semilla que dé fruto en tierra fértil en los corazones. Sé tú hablando, sé tú moviéndote, Espíritu de Dios. Sabemos que para ti no hay barreras, no hay límites y podemos sentir tu presencia en cualquier lugar y en cualquier momento. Déjate sentir a través de este capítulo, de este podcast, para poder tener un encuentro contigo. No solo son pensamientos de humana sabiduría, sino que es tu poder lo que anhelamos, precioso Espíritu de Dios. Ven y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy iniciamos un tema que es sumamente importante, interesante, que tiene como título En el nombre de Jesús. Y es que, amada iglesia, en el nombre de Jesús es el cierre de la oración de todos los cristianos. Esta frase con la que culminamos nuestras oraciones está en lo correcto, hacerlo de esta manera. El problema es que cuando no conocemos realmente lo que significa el nombre de Jesús, o solo conocemos parcialmente, es que no tenemos el entendimiento de lo que estamos diciendo. Y muchas de las cosas que decimos o hacemos, las hacemos por tradición y sin tener el pleno entendimiento y conocimiento de qué significa. Pero el nombre de Jesús es lo más poderoso que puede salir de nuestra boca, que sacude el cosmos completo. Los cristianos no debemos vivir para hablar en nuestro nombre o hacernos un nombre a nosotros. Nosotros debemos vivir por un solo nombre, que es el nombre de Jesús. Iglesia, y a través de este capítulo, este mensaje que es profético, vamos a proclamar ese santo nombre, porque solemos cantar ese nombre, solemos mencionar ese nombre, solemos adorar ese nombre, pero es momento de proclamarlo con entendimiento y profetizar en ese nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amada iglesia, por causa de que Cristo se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, dándole un nombre que es aquel que hace temblar el cosmos, que hace temblar montañas, un nombre que tiene todo el poder. Amada iglesia, no existe otro nombre como el nombre de Jesús. No existe nada que pueda pronunciar nuestra boca que tenga tanto poder, que tenga tanta gloria, que tenga tanta santidad, que tenga tanta majestad como el nombre de Jesús. Por lo tanto, ante ese nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Podemos ver lo hermoso de esto. Es un nombre sobre todo nombre, que en cualquier lugar hace que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que ese nombre, que el portador de ese nombre es aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y podemos ver esto, la importancia del nombre de Jesús en nuestra vida. Como proclamadores de esta gracia inmerecida y de estas buenas nuevas de salvación, no fuimos hechos para hablar de nosotros, iglesia. No fuimos hechos para mencionar nuestros nombres, sino que fuimos hechos para hablar y proclamar el único nombre en el cual hay salvación, que es el nombre de Jesús. Esto lo entendió perfectamente Juan el Bautista. Y en la Escritura vamos a él, hablando de este profeta que actúa ante este nombre.
Lo primero que vamos a decir es que Juan el Bautista, el nombre de él fue puesto por Dios. En Lucas capítulo 1, verso 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y aquí vemos que es el ángel del Señor el que le dice al padre de Juan qué nombre tenía que tener Juan. El nombre de Juan el Bautista fue puesto por el Dios mismo, por el cielo mismo. Y este simple hecho de recibir este nombre de Dios generó oposición, generó dudas, generó cosas que las personas empezaron a murmurar. Vemos más adelante en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 66. Dice: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre le dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y le pidieron una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y de todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y podemos ver que desde el nacimiento, este hombre, Juan el Bautista, empezó a causar cosas en todo aquel que lo veía, en todo aquel que estaba cerca. ¿Por qué? Porque Juan fue bautizado por el Espíritu Santo desde el vientre. Cuando él nace desde su nacimiento, empieza a provocar algo diferente en su atmósfera. Y la gente empieza a ver que Dios estaba con él. Pero todos se hacían esta pregunta y se maravillaban acerca de lo que Dios estaba haciendo en esta familia. Y por qué se le estaba dando a Juan un nombre que no estaba en ninguna parte del linaje de su familia. Por eso la gente lo preguntaba y empezaron a preguntarse quién era este niño. Y empieza esa duda, amada iglesia, porque en el mover en el que estábamos, en la temporada en la que estamos, en los ambientes que estamos, podemos darnos cuenta de algunas cosas. Cuando Dios nos empieza a usar, se empieza a levantar una curiosidad por quiénes somos. Cuando Dios te empieza a usar a ti, se empieza a levantar una curiosidad en otros por quién eres, por tu vida. Por lo tanto, en Juan vemos esto, que ya empezaba a generar en los demás la intriga de quién era él, porque él tenía ese nombre y por qué Dios estaba con él. Amada iglesia, cuando los demás precisamente empiezan a ver cómo Dios te usa, los demás van a empezar a tener intriga de tu vida, de tu nombre, de todo. Pero tu papel no es presentarte a ti ni a tu nombre. El papel Juan significa Yahvé es misericordioso o Dios ha sido favorable. Juan al crecer pudo haberse levantado proclamando: yo soy Juan y Dios es favorable conmigo. Yo soy Juan y Dios es misericordioso conmigo. Y hablar de la misericordia que Dios tenía en él. Pero Juan actuó diferente y nos muestra algo diferente. A pesar de tener un nombre que generó intriga en los demás, un nombre dado por Dios, un nombre con un significado profundo espiritual, Juan actuó diferente. En Juan capítulo 1, versículos 19 al 27 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí es, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Amada iglesia, mientras la gente quería saber quién era Juan, Juan les hablaba de quién era Jesús. Mientras la gente quería saber quién era Juan, quería indagar, quería profundizar en él, en su persona,
Juan desviaba la mirada de él y le enfocaba en Cristo. Porque él ni siquiera mencionó su nombre. Cuando él le preguntaron quién eres, él dijo: yo solo soy una voz que clama a aquel que viene y que hace mayores cosas, del cual no soy digno ni de servirle. La profecía se ve corrompida si es para hacerte un nombre a ti y no para exaltar el único nombre que es sobre todo nombre. Amada iglesia, si Dios te empieza a usar, esto que Dios está haciendo en tu vida se corrompe en el momento en el que tú dejas de hablar de Cristo y empiezas a hablar de ti. Tú no puedes caer en este error. Tú no puedes caer en esto porque precisamente estamos en plataformas, estamos en iglesias, estamos en momentos y en lugares donde tenemos que presentar al único nombre que es sobre todo nombre, independientemente si la gente nos conoce a nosotros. No estamos aquí para hablar de nosotros, estamos aquí para hablar del único, del que merece honra y gloria. Cuando Juan se enfocó en hablar de Jesús, Jesús se enfocó en hablar de Juan. Y Jesús lo honra, porque Dios honra a quien le honra. Y en Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Y vemos aquí que Jesús se refiere a Juan el Bautista como el mayor profeta que ha existido, pero que en el reino de Dios todos son mayores porque hay una revelación plena de Dios en el reino de los cielos. Podemos ver esto glorioso. Iglesia, este tema no nos lleva a solo mencionar el nombre de Jesús como un amuleto. Nos lleva a proclamar el nombre de Jesús como una vida, como aquello que realmente representa, con aquel poder que tiene, con aquel peso de gloria que contiene su nombre. Si tú te enfocas en hacerte un nombre para ti, el final va a ser desastroso. Eso lo muestra el Señor en Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y vemos a esta gente cuando construye la torre de Babel, buscando un objetivo: llegar al cielo sin Dios, y haciéndose un nombre ellos mismos. Ellos querían hacerse un nombre para ellos mismos, y por eso fueron dispersados por el Señor. Por eso fueron divididos, sus lenguas fueron confundidas, para que no se entendiesen. Dios va a estorbar a tus planes si tus planes es que el mundo te conozca a ti. Pero Dios va a hablar de ti si tus planes es que el mundo conozca a Jesús. ¿Puedes ver esta diferencia? Esto lo muestra el Señor. Génesis 12:1-2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y vemos que aquí la promesa del Señor es engrandecer el nombre de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham iba a fundar ese pueblo por el cual se iba a dar a conocer el Dios verdadero. Iba a ser el inicio ahí de todo. Tu nombre será engrandecido y mencionado por el Dios del cielo, en el cielo y en el infierno, si tú engrandeces el nombre de Jesús en la tierra. Amada iglesia, necesitamos enfocarnos en su nombre, en Él, en Jesús. Él es el único que merece exaltación. Él es el único que merece todo nuestro servicio, toda nuestra devoción y toda nuestra honra. Estamos aquí para servirle a Él. Estamos aquí para seguirle a Él. Estamos aquí para buscarlo a Él. No estamos para tener como modelos humanos a otras personas. Nuestro modelo y nuestro estándar es Jesús. En este momento es para dos cosas. Es para quitarnos nosotros del foco de atención y poner a Jesús ahí. Que no importa dónde tú estés, que no sea la gente viéndote a ti, sino viendo a Cristo. Que tú los apuntes a Él. Es tiempo de humillarnos a nosotros para exaltar al primero que se humilló a sí mismo. Y reconocer el nombre de Jesús como el nombre sobre todo nombre. Y nosotros proclamar que solo somos una voz que clama en el desierto, preparando el camino de su venida. ¿De quién es Él? De lo que Él hace. ¿Puedes ver esto? Con todo esto como base, iglesia, que hemos estado hablando, vamos a girar en torno a una pregunta. Y esta pregunta es: ¿qué poder tiene el nombre de Jesús y no el mío? Porque tiene este propósito: conocer más profundo el nombre de Jesús. Pero para eso necesitamos quitarnos nosotros del foco. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué poder tiene su nombre y no el nuestro? En primer lugar, el nombre de Jesús da salvación y vida.
Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Iglesia, nosotros no salvamos a nadie. Tú no puedes decir que tal persona es salva por lo que tú hiciste, porque tú le predicaste. La gente es salva por el nombre de Cristo que proclamamos. Nosotros no tenemos mérito en la salvación de los demás, es el nombre de Cristo el que trae salvación. Tú puedes proclamar ese nombre y debes proclamar ese nombre, pero ante ese nombre encuentran salvación otros. Una iglesia llena de personas que solo hablan de sí mismas no salva a nadie. Una iglesia que proclama que Cristo es el único digno de adoración es el que produce que haya salvación, porque es su nombre el que salva. Es Él nada más. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Iglesia, necesitamos proclamar las buenas nuevas y que la gente sea salva por el nombre de Jesús. Tú no convences a nadie, es el Espíritu de Dios el que convence a través del nombre de Cristo, porque todo fue hecho en su nombre, todo fue hecho por Él. Iglesia, estamos girando en torno a esta pregunta: ¿qué poder tiene el nombre de Jesús y no el nuestro? En segundo lugar, el nombre de Jesús tiene toda autoridad y poder. Nosotros somos llamados a ser portadores del Evangelio de salvación, pero el objetivo de la salvación no solo es salvarnos de la condenación eterna, sino también nos salva de las ataduras temporales aquí y ahora. El ministerio de Jesús giró en torno a 3 ejes, amada iglesia. Fue a perdonar pecados, a sanar enfermos y a liberar endemoniados. Estos fueron los 3 ejes del ministerio de Cristo que nos ha sido entregados ahora a nosotros. ¿Para qué? Para que los demás se encuentren perdón de pecados en su nombre, libertad de ataduras en su nombre y sanidad de enfermedades en su nombre. ¿Puedes ver esto? Si somos portadores del reino de Dios, nuestro ministerio debe girar igual en torno a estos mismos 3 ejes. Que las personas encuentren el perdón de sus pecados en el nombre de Jesús, que sean libres en el nombre de Jesús y que sean sanos en el nombre de Jesús. Marcos 16:17 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y todo esto nos fue dado para poder hacerlo en la autoridad de un nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Iglesia, la protección, el poder y la autoridad viene por medio de portar el nombre de Jesús. Todo esto tú lo vas a ver de esta manera. Hemos podido ver excesos en el cuerpo de Cristo, de personas que tientan a Dios en el altar llevando serpientes, bebiendo cosas que no deben beber. Y lo que ocurre es que terminan muriendo frente a todos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso por tentar al Señor, su protección no está ahí en esto. Y no se cumple esta promesa. Esto se cumple cuando tú eres portador de su nombre. Porque es en su nombre que tienes protección. Es en su nombre que tienes poder y es en su nombre que tienes autoridad. No es en el tuyo. No es para vanagloria. Muchos han muerto tentando al Señor de esta manera. ¿Pero por qué? Porque ellos querían hacerse un nombre para ellos, tentando al Señor, mostrando que Dios estaba con ellos y que la gente lo reconociera a ellos. Pero todo el poder llega cuando quitamos de nosotros la atención y la ponemos a Cristo y apuntamos a Jesús. Todo esto nos es dado por el nombre de Jesús. Pero nuestra alegría no debería ser ver en el nombre de Jesús solo para impactar a otros, sino que nuestra alegría está en que el nombre de Jesús nos impacte a nosotros. Amadiles, y esto es delicado. Esto es delicado. Lucas 10, 17, 20 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y aquí estos discípulos, estos 70, vienen alegres porque en el nombre de Jesús la gente estaba siendo libre, estaba siendo sana, estaba siendo salva. Pero Jesús dice que nuestra alegría no depende de ver eso, de cómo el nombre de Jesús impacta a otros, sino que nuestra alegría tiene que estar en cómo el nombre de Jesús nos impacta a nosotros. Y que nuestra vida, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, está escrito en el cielo. Tenemos el nombre de Jesús para ver su poder en otros, pero debemos dejarnos golpear por la santidad de su nombre para que nos impacte a nosotros, amada iglesia. No sea que terminemos la carrera diciendo, proclamé el nombre de Jesús y vi a otros siendo impactados, pero no dejé que su nombre me impactara a mí. Y así terminarán muchos la carrera. La Biblia es clara cuando dice que al final de los tiempos, en Mateo 7, 22, 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Iglesia, necesitamos comprender esto. Tú puedes estar proclamando el nombre de Jesús y puedes estar viendo cómo ese nombre impacta a otros, que otros son sanos, que otros son libres, que otros encuentran perdón de pecados. Pero puede que tú lo hagas por tradición, su nombre sigue teniendo poder. Pero si tú no permites que el nombre que tú estás proclamando te impacte a ti, vas a estar viendo cómo impacta a otros, pero tú no vas a estar en lo más central de todo. Y es que tu nombre está escrito. Es que te regocijes, que Él te conozca a ti. No solo que tú conozcas su nombre, sino que Él te conozca a ti, porque te dejaste impactar por ese nombre. Y esto es delicado. Hoy vamos a usar el nombre de Jesús con autoridad, pero debemos abrir el corazón para que ese nombre, que es sobre todo nombre, nos parta a nosotros primero. Y que al pronunciar el nombre de Jesús, sea revelada la persona de Jesús a nuestro corazón. Amada iglesia, solemos salir allá afuera y proclamar en este nombre y ver lo que sucede en otros. Pero ¿qué sentimos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo salta nuestro espíritu cuando nosotros mencionamos ese nombre? ¿Cómo somos impactados cuando nosotros mencionamos ese nombre? Hoy te invito a proclamar este nombre, a profetizar en este nombre, pero hacerlo en intimidad para ti, para que este nombre te parta en tu interior y provoque lo que Él puede hacer. Lo que Él puede hacer, provocando una rendición en tu vida, porque ante ese nombre se tiene que doblar toda rodilla y toda lengua tiene que profesar que Jesús es el Señor. Iglesia, estamos rondando una pregunta y es: ¿qué poder tiene el nombre de Jesús y no el mío? Y en tercer lugar, el nombre de Jesús produce respuestas. Juan 16, 23, 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Comprendiendo esto, iglesia, lo que estamos proclamando y el poder de la palabra que sale de nuestra boca cuando mencionamos el nombre de Jesús. Porque estamos proclamando algo poderoso al mencionar su nombre. Tanto el Padre nos dará todo en el nombre de su Hijo para glorificar a su Hijo, como el mismo Hijo nos dará todo en su propio nombre para glorificar a su Padre. Eso es lo que la palabra nos dice. Juan 14, 12 al 14 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Y Jesús está diciendo esto y nos dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os va a dar. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Y todo esto lo hacen a través del Espíritu Santo. ¿Puedes ver esto hermoso? Por su nombre lo hace todo. Iglesia, hay cosas que no hemos recibido porque decimos en el nombre del Jesús al final de cada oración, pero no hemos dejado que ese nombre nos impacte a nosotros y lo que está a nuestro alrededor. Hemos cerrado nuestras oraciones y peticiones con el nombre de Jesús sin comprender lo que estamos pronunciando, sin entender el poder que hay alrededor y sin dejarnos impactar por ese poder. Para que esto funcione debemos tener fe. ¿Fe en qué? Fe en que Jesús, que es Dios,
que es el Hijo de Dios, al decir su nombre, estás diciendo nada más y nada menos que el nombre del Dios creador, por quien y para quien fueron hechas todas las cosas. Juan 1:1-4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amada iglesia, Jesús es la palabra del Padre. Cuando mencionamos su nombre, estás mencionando al mismo verso, al mismo verbo por el cual fue creado todo. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, estás mencionando el nombre del creador de todo, del creador del universo. No nos tomemos a la ligera su nombre. Seamos reverentes ante el poder de su nombre y usémoslo en fe de la persona que porta ese nombre. En que Cristo es el creador de todo, que todo fue hecho por Él y para Él. Y nos ha dado su nombre para que podamos ver cómo su poder se manifiesta a través de ese nombre que es sobre todo nombre. Iglesia, nuestro nombre no salva a nadie. Nuestro nombre no libera a nadie. Nuestro nombre no sana a nadie. Nuestro nombre ni siquiera nos salva a nosotros mismos, ni hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Hay un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Quiero cerrar explicándote algo del nombre de Jesús. Y es que hay 3 formas a las que se refiere en la Biblia este nombre. Aparece en 3 momentos como Jesús, como Señor Jesús o como Señor Jesucristo. Y podemos encontrar en Apocalipsis algo que dice que Él era el que es y el que ha de venir, refiriéndose al Jesús. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y podemos ver que aquí nos muestra a Jesús que era, que es y que ha de venir. Amada iglesia, el Jesús que era es aquel Jesús que vino en carne. Aquel Jesús que caminó entre sus discípulos por 3 años y medio predicando el Evangelio. El Jesús que es el Espíritu de Cristo que está ahora con nosotros. Sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Los milagros que hizo mientras caminaba en tierra son los mismos milagros que hace ahora a través de su Espíritu. Y el Jesús que ha de venir es aquel que veremos volver, así como los discípulos lo vieron irse, descender entre las nubes y venir por su pueblo. Pero está el nombre de Jesús aquí planteado, porque en la Biblia nos muestra que los discípulos hablaban de Jesús. Luego, a medida que ellos recibieron revelación, lo empezaron a llamar Señor Jesús. Pero luego llegó un momento cuando lo vieron ascender a los cielos, que después de ese punto lo empezaron a llamar Señor Jesucristo. Porque al ascender a los cielos daba el inicio del cumplimiento de que Él volvería a descender de los cielos en su segunda venida. Por lo tanto, se le agregó la parte de Cristo como el Mesías, como el que ha de venir. Cuando tú hablas de Señor Jesucristo, estás hablando de aquel que es Jesús, el que era, Señor, el que es, y Cristo, el que ha de venir. Su nombre tiene poder, su nombre tiene significado, iglesia, y tenemos que dejar que esto nos impacte a nosotros. Necesitamos comprender que el nombre de Jesús es eso, es completo. El que era, el que es y el que ha de venir, el que ha sido y el que será. El nombre de Jesús es el que tiene todo poder. Porque intentamos identificar precisamente al Señor de esa manera, como Jesús, como el Señor de nuestra vida y como aquel que ha de venir por su pueblo, aquel que volverá. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, no estás hablando del Jesús que era, no solo de Él, sino que también del Jesús que es Señor y es, y del Cristo que ha de venir. ¿Podemos tener este entendimiento cuando digamos su nombre? Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, estás hablando de Dios en su plenitud, de Dios en todo control desde el inicio hasta el fin, del alfa y el omega, del Rey de Reyes, Señor de Señores, del que es digno de todo. Dios hará grandes cosas al mencionar su nombre con el entendimiento de su palabra. El nombre de Jesús no es una palabra común o un amuleto mágico, iglesia. No va a ocurrir nada mágicamente si solamente lo mencionas. Muchas veces, mientras no tengas la fe y la convicción, el entendimiento,
y no te dejes impactar por ese nombre. Ese nombre no es un amuleto mágico. El nombre de Jesús es una proclamación del Dios hecho carne, del Señor sobre todo y del Redentor final de la humanidad. Podemos decir amén a eso, podemos aferrarnos a eso y ahora tener un entendimiento mayor cada vez que mencionemos ese nombre, ese glorioso nombre. Y precisamente hoy es tiempo, iglesia, de que podamos glorificar el nombre de Jesús. Y este es un reto y es una invitación de Cristo a su mesa para poder conocerle, para poder comprender qué es lo que Él quiere hacer a través de nosotros, de lo que Él significa y de cómo Él se quiere manifestar en tu vida. Y es momento de humillarnos. Llegó el tiempo de humillarnos ante el nombre, ante el cual se dobla toda rodilla. Llegó el tiempo de profetizar en su nombre, de proclamar su nombre, de presentar su nombre a otros. Iglesia, este ha sido el mensaje dado por Dios para el día de hoy, para poder llevarnos más profundo en la magnitud de lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero no es por nuestro nombre, no es por nuestra capacidad, es por un nombre que es sobre todo nombre. Te quiero invitar a cerrar tus ojos, a abrir tu corazón y decir: Padre glorioso, gracias. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo. Gracias, Jesús, por venir y humillarte hasta lo sumo, entregarlo todo por nosotros. Porque ahora tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre ante el cual se dobla toda rodilla. Un nombre ante el cual toda lengua confiese que tú eres el Señor. Un nombre que mueve el cosmos, que mueve montañas. Un nombre que trae sanidad, libertad y salvación. Un nombre que es el único digno de alabanza y de adoración. Gracias, Dios. Gracias porque al darnos tu nombre somos portadores de esa gloria que representa. Y hoy queremos portar esto con entendimiento, con mayor inteligencia, con mayor conocimiento para hacer aquello que es tu voluntad, para lo que tú nos has preparado. Queremos ser esta generación que se levanta en estos últimos tiempos, que no venimos a hacernos un nombre para nosotros, venimos a ser una voz en el desierto preparando tu segunda venida. Amado Cristo, queremos presentarte a ti al mundo. No estamos aquí, Señor, para tener muchos seguidores nosotros, sino para que otros te sigan a ti, para que cada vez haya mayores cantidades de personas que te conozcan y que se dejen conocer por ti, que se dejen impactar por este nombre que es sobre todo nombre, y para que su nombre también sea escrito en los cielos, en ese libro de la vida. Jesús, aquí estamos como mensajeros fieles, como portadores de tu gracia, como precursores de tu reino, simple y sencillamente para presentarte a ti donde sea que vayamos. Llegó el tiempo, en estos últimos tiempos, donde el hombre se quite del centro, que se apaguen las luces que están sobre él y que se enciendan la única luz que es digna de ser admirada y adorada, que es tu luz, Jesús. Tú que eres la luz del mundo. Ven y muéstrate, ven y manifiéstate, ven y llévanos más profundo en ti, Señor, porque te reconocemos a ti como el que era, como el que es y como el que ha de venir, como aquel que vino y se hizo carne, a Emmanuel, a Dios con nosotros, como el Señor de nuestra vida que tiene total control y dominio, y como el Mesías prometido, al cual anhelamos que vuelva y con el cual nos unimos en adoración con el Espíritu para clamar amén. Sí, ven Jesús, anhelamos tu venida. Tú que eres el principio y el fin, y mientras vuelves proclamaremos tu nombre en cada rincón de la tierra, este nombre en el cual hay salvación, en el cual hay poder, en el cual hay gloria. Todo esto te lo pedimos en tu glorioso y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, este ha sido el mensaje del Señor para hoy. Y te quiero inquietar para que durante esta semana tú busques proclamar este nombre, proclamarlo para que te impacte a ti, para que impacte a tu entorno, para que impacte a otros. Ser portadores de esta gloria maravillosa y de este poder que nos ha sido dado en su nombre. Así que esto ha sido todo por hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en nuestro próximo episodio.